Pues muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Buenas tardes Warrior, buenas tardes Betty, buenas tardes X Solar. Espero que estéis con menos calor que por aquí, por lo menos. Vaya clasificación, ¿no? No sé lo que opináis vosotros, pero ha sido un poquito movidita y además, a ver, no voy a decir extraña porque es verdad que yo esperaba un poco que Ferrari aquí recuperara un poquito en clasificación. Vamos a ver mañana en carrera también. Es muy normal que en un circuito tan corto como Austria te la juegues a un reglaje un poco más agresivo y luego después en carrera sufra un poquito más el desgaste de neumáticos. Así que vamos a esperar al domingo la carrera y mañana vamos a ver un poquito la pauta. Es verdad que claro que al ser un tercio de la carrera total, los coches no salen con la misma carga de carburante, ¿no? Salen a asegurar con un poquito más de carburante del que necesitan, pero no van a salir muy cargados. Pero sí se va a poder atisbar un poquito cómo se van a comportar los neumáticos mañana. Vaya tostón con la vuelta borrada, la verdad es que sí. Y además es algo ya que viene de lejos, que es recurrente. No entiendo a la FIA. Muchas veces no la entiendo, no la comprendo. Creo que en esto creo que en esto somos muchos, ¿no? Que no entendemos muy bien por qué. O sea, toda esta mandanga de límites de pista, toda esta mandanga de uso de diferentes sistemas electrónicos de diferentes tipos para al final estar con las tonterías, ¿no? De a ver qué pasa, de a ver si anulan la vuelta, de a ver si no la anulan, de yo qué sé. No termino yo de entenderlo muy bien. Es que además en libre no hacen nada y en quali lo funden a todos. Sí, totalmente. Que todo esto se acabaría muy rápido. Llevamos diciéndolo mucho tiempo. Lo han dicho también en la retransmisión y lo llevamos diciendo muchísimo tiempo. Ponga usted grava, ponga usted hierba y se acabó el problema de límites de pista. Ya no hay problema de límites de pista. Pero bueno, seguimos usando cemento, seguimos usando escapatorias asfaltadas, seguimos... Bueno, pues ya está. No lo entiendo y además es ridículo, es totalmente ridículo, porque es lo que tú dices, al final aburre al espectador. Estás viendo una tabla de clasificación y resulta que a los 2-3 minutos esa tabla ha cambiado totalmente porque han fundido a 7, 9, 10 pilotos de repente y dices, madre mía, qué follón. Así que mañana en la Sprint Shootout, en eso que se han inventado ahora de una clasificación más rápida, me temo que se va a ver con mucha más crudeza todo eso. Ya hemos visto que han quedado algún ilustre fuera de la Q3. Ahora repasaremos un poquito, pero sinceramente me parece ridículo, totalmente ridículo. Es algo que no logro yo entender. Y ya no es culpa de formato sprint, de no formato sprint, de si esto, de si lo otro, sino simple y llanamente el uso de una barrera natural, como antiguamente, como eran las escapatorias de grava, escapatorias de hierba, y no estas escapatorias de asfalto, que están muy bien en ciertas situaciones. Que yo, por ejemplo, para un circuito urbano o semiurbano de los modernos que se están haciendo ahora, puedo llegar a entender que se hagan ese tipo de escapatorias en la búsqueda de que un vehículo reduzca antes su velocidad, ¿no? Y sea más controlable, entre comillas, ¿no? En una salida de pista. Pero en un circuito como este no. En un circuito permanente sigo sin entender el porqué. Por lo menos, y eso sí es verdad que hay que empezar a alegrarse, ya no hay las famosas bananas, aquellas disuasorias que se colocaban, rompían la suspensión y rompeespaldas. Pero sinceramente muy ridícula la situación de hoy. Y además un lío para comentaristas, un caos, un desajuste, un desbarajuste total. Y no sé, no... Dice, es que un tío comprobando a mano la gente que se sale y también borrando vueltas. Un deporte que está tan avanzado tecnológicamente es ridículo. Y el problema es que el año pasado o el anterior, no recuerdo bien, y sobre todo eso ocurrió con los F2, estuvieron probando un sistema automático y el sistema automático se volvió loco.
Se volvió loco y empezó a fundir a gente que no tenía que haber fundido. Entonces me imagino que ahora querían asegurar el tiro, pero vuelvo a repetir, es mucho más sencillo que todo eso. Señores, que yo entiendo que los límites de pista son los que son. Si yo te he dicho que es la línea blanca, es la línea blanca. O sea, vamos a poner también los puntos sobre la IE. Que a los pilotos les das el dedo, les das hasta aquí y les das hasta aquí más o menos. A ver cómo lo pongo. Así. Les das hasta aquí y se te cogen hasta el hombro. Pero sinceramente ha sido ridículo. Hoy ha sido ridículo. Tienes a un montón de gente, tienes el famoso bar ese, la sala bar esa que iba a estudiar todas esas cosas. Puedes actuar mucho más rápido y antes. Y otra cosa, si en la curva 10 me he salido, me anulan la siguiente vuelta también. O sea, no, es algo ridículo. Ridículo. Y máxime en un circuito tan sumamente corto. Por lo menos este año no hemos vivido la ridiculez del año pasado de la Q en una de las clasificaciones. Esa melee de coches esperando antes de llegar a la curva 10, haciéndose hueco y que al final dejaron fuera de clasificación a otros tantos. Eso no lo hemos vivido este año por lo menos. O por lo menos no se ha visto. Pero vamos, ha sido totalmente... Para mí ha sido totalmente ridículo. No lo he entendido, pero bueno, ya está. Son las cosas de nuestra querida Fórmula 1. Aparte de eso, pues bueno, Red Bull sigue con el tono habitual de los grandes premios, es decir, Pérez sufriendo, al final no ha pasado a Q3, porque también le han anulado una vuelta en el momento clave, pero bueno, con un Red Bull debería haber podido pasar sin demasiado agobio, pienso yo. Verstappen sigue intratable totalmente y luego ha habido una serie de cambios en la zona, por lo menos lo que ha una vuelta, aunque es verdad que Ferrari, por ejemplo, es un coche que es muy bueno a una vuelta, generalmente. Luego también hay que estudiar un poquito, los neumáticos son los más blandos de la gama Pirelli. De nuevo volvemos a... el único factor que yo creo determinante, aparte del neumático Pirelli, es el tipo de asfalto que tiene Austria. Es un circuito que tampoco degrada tanto. Y luego además hay muy pocas curvas. Digamos que aquí los coches que son realmente veloces en recta y los coches que tienen un buen apoyo aerodinámico en curva rápida, esos coches pueden hacer un buen segundo sector. Y los coches que son rápidos en recta pueden hacer un buen primer y tercer sector. Entonces, digamos que al final Austria compensa un poquito. Y respecto a eso, a Red Bull, que no le afecta absolutamente nada. A Red Bull y Verstappen no le afecta nada. Ni si hace frío, ni si hace calor, ni si el asfalto degrada más, ni si el circuito es así o asá. Esos siguen en su mundo. Pero luego tiene a los perseguidores, al trío perseguidor, a Ferrari, a Mercedes y a Aston Martin, que dependiendo del tipo de circuito, dependiendo del neumático y dependiendo del asfalto, dependiendo de condiciones meteorológicas, pueden funcionar un poco mejor o un poco peor. Y entonces se van alternando, ¿no? En ese grupo perseguidor, esa punta del grupo perseguidor se van alternando. Es verdad que Aston Martin no es un coche bueno para clasificar, pero con respecto a los otros dos me refiero, y sobre todo con respecto a Ferrari, pero desde el inicio de temporada, ojo, esto no es de ahora. Muy buenas, Ekli, buenas tardes. ¿Y qué crees que pasó con Aston Martin? Bueno, ahora explicaré un poquito, porque además Aston Martin no ha traído nada aquí especial, relevante. Si ha traído algo, no ha sido visible, o sea, habrá sido. Si hay alguna actualización, no es en una zona visible, es en el interior del vehículo. Puede incluso haber optimización de suspensión, etcétera, pero el tema es que, por ejemplo, Ferrari sí ha venido con novedades, Mercedes no tampoco, y eso también lo habéis visto, ¿no? En Mercedes viene de dos grandes premios realmente muy buenos, clasificando muy arriba, y sin embargo aquí han tenido un poquito más de dificultad. Este circuito de nuevo demuestra a Austria que es un circuito un poquito particular. Cuando tienes un coche, entre comillas, que es, digamos, terrenal, ¿no? No hablo de la nave espacial que pilota Max Verstappen ahora mismo. Entonces, claro, ahí se está viendo también un poquito, se le ven un poquito las vergüenzas al trío perseguidor. De qué adolecen
y luego de qué pueden presumir, ¿no? Espero y deseo, lo de Aston Martin concretamente, que sea un simple, pues eso, que no han podido calentar bien el neumático y que luego en carrera lo tengan controlado eso. Porque espero que no sea una repetición de lo que ocurrió en Barcelona. Acordaron, en Barcelona quisieron jugar al reglaje para intentar quitarse una parada. La idea en principio era buena, pero las temperaturas fueron bastante más frías de lo adecuado en un asfalto abrasivo como es Barcelona, y al final Aston Martin sufrió el graining y sufrió para funcionar con los neumáticos medios, y eso fue lo que le hizo perder muchos enteros en carrera. Así que en ese aspecto espero que no sea eso. Espero que simplemente haya sido un viernes un poquito extraño. Y ya pues pasando a lo que quería explicar un poquito, fusilado un poco la cuenta de Twitter de Albert Fábrega porque ha compartido mucha información ayer y hoy, y me interesaba compartirla también con vosotros, ya que Albert tiene la deferencia de compartirlo con todos. Pues ya os digo que se le agradece un montón todo esto. Estas son las prescripciones de Pirelli antes del Gran Premio y era lo que os quería explicar. Viene con los neumáticos más blandos de toda la gama, de C3, C4, C5. Veis que pone normalmente Pirelli Mandatory Race Tires, C4, C3. Considera Pirelli que el C5 no va a ser neumático de carrera, además por un detalle, porque estamos en un fin de semana al sprint. Entonces en un fin de semana al sprint del neumático blando vas a disponer poco juego, por no decir casi ninguno. No te va a quedar ninguno libre para el domingo. Y además aparte porque el neumático C4 es un neumático realmente muy bueno en este tipo de circuitos. Ya lo demostró en Canadá también, que funcionaba bastante bien. Y el C3 es lo suficientemente blando, aun siendo el más duro de la gama que han traído, es lo suficientemente blando como para que no haya una pérdida enorme de tiempo con respecto al C4. La durabilidad, pues eso ya depende de tu reglaje y de cómo se comporte tu coche. Pero sí es cierto que en función de cómo veamos, mañana en la sprint se van a ver muchas cosas. Sobre todo se va a ver quién ha arriesgado mucho con el reglaje y quién ha ido con un reglaje un poco más pensando en carrera. Y repito, es un circuito muy corto y te la puedes jugar aquí. Puedes intentar ir a un reglaje más agresivo, porque en realidad tienes poquitas zonas donde el neumático vaya a sufrir realmente mucho, ¿no? Así que en ese aspecto pues creo que mañana veremos una carrera al sprint bastante interesante en ese aspecto. Como veis, las presiones, bueno, esto luego está sujeto a cambios. Delante 23 y detrás 20. Eso para el neumático de seco. Luego si llueve ya veremos a ver también. Ya veis que el neumático intermedio lleva 24 delante incluso. Eso ayuda también a que el neumático hinque un poquito más presione un poquito más el asfalto. El tema, como digo, estas presiones están sujetas a cambios. Seguramente Pirelli, después de observar cómo se han comportado los neumáticos hoy, mañana pueda cambiarte esas presiones y aumentarlas. Nunca las va a disminuir. Cuando presenta unas presiones mínimas, normalmente de viernes a sábado no te las va a disminuir. Ahora aumentarlas sí las puede aumentar seguramente. No he visto que haya habido ningún problema en especial, ni tanto en la Practice One, en la práctica de clasificación, como en la propia clasificación, ¿no? Así que no creo que Pirelli haga ningún cambio en especial, pero ellos se reservan ese derecho. Como veis, aquí veis con el paso del tiempo cómo Pirelli espera que las temperaturas del neumático delantero y del neumático trasero y su presión vaya subiendo conforme a, y aquí el mandato de cómo debes de calentar la goma. Bueno, estos son unos dosieres que son interesantes para la gente que le gusta este tipo de aspectos del Gran Premio y del neumático, etcétera. Aquí también compartía, son exactamente las mismas zonas de RS del año pasado. ¿Esto a quién va a beneficiar? Pues es Justino. Pues bienvenido al canal, gracias por ese seguimiento, gracias por el follow, espero que te guste el canal, que lo disfrutes y nada, bienvenido, como he dicho antes. No sé si estamos ya, porque, bueno, pues con el Justino, ojo, que hemos llegado a los 600, así que
como lo prometido es deuda, habrá que preparar el siguiente Coches con Historia, será el SEAT 600. Así que tendré que hablar con el señor Carlos Castillo, que habrá que hacer un especial con él. No sé si el siguiente Coches con Historia o el siguiente después del capítulo del episodio 5, porque tenía ya preparado para el Coches con Historia tenía preparado ya otro coche, pero bueno, ya podemos, lo hablaré con Carlos, que por cierto está por aquí. Muy buena, Histo Racing. Lo hablaré con él y a ver lo que podemos hacer con el tema de eso, del SEAT 600, a ver lo que se nos ocurre. Volviendo al directo pues como os digo, la zona de DRS eran exactamente las mismas. El layout, lo que es el circuito, no ha cambiado nada, a no ser que haya, de eso no lo sé, no sé si ha habido algún reasfaltado del circuito o alguna historia. En principio está prácticamente igual que el año pasado. Ya veis, un circuito de 4,3 kilómetros aproximadamente y bueno, 3 zonas de DRS. Concretamente tenéis esta primera zona la primera zona de DRS realmente se tomaría desde aquí, porque sería después de la curva 1 hasta la curva 3. La curva 2 se llama curva 2, pero en realidad no es una curva, en realidad es una recta doblada, ¿no? se podría llamar. La detección antes de la frenada de la curva 3 y luego ya de la 3 a la 4 va a la segunda zona de DRS, ya veis, la activación hasta la 4. De esa curva 3 es muy importante salir con muy buena tracción, porque si no el coche que viene detrás, incluso sin DRS, te puede poner en un brete en la curva 4. Y sobre todo, en la frenada, quien apure mucho la frenada por el interior tiene mucho que ganar. Tiene mucho que ganar, sobre todo con esta absurdez de la FIA de que el coche que va por fuera, que el coche que va por dentro de la trazada, si van en paralelo, pues tiene las de ganar, sea como fuere, ¿no? Y así, puntos relevantes, la curva 1, por ejemplo, hoy habéis visto que, por ejemplo, Bottas ha tenido ese problema, que ha entrado muy colado en la curva 1, en la clasificación, en la Q1, y ha trompeado, porque se ha subido encima de esa especie de banana, ¿no? De amarilla. No es una banana, más bien es como un resalto, y ha perdido el control del vehículo. Entonces hay que tener mucho cuidado esa curva 1 como traza, o hacer lo que ha hecho Sainz. Si ya has visto que no vas a entrar, pues desechas la vuelta, te sales por fuera y ya está, ¿no? Y luego vuelves, porque para eso está toda esa enorme escapatoria de asfalto, que repito, no habría problema de límites de pista si eso, en vez de ser asfalto, pues fuera lo que era antiguamente, que era hierba, era monte. Pues ya está, señores, no hay ningún problema. Lo mismo, la curva 3, como digo, una curva que hay que iniciarla, lo ideal es iniciarla abierto, aunque también se puede hacer cerrado, dependiendo de si estás defendiendo o atacando, y coger mucha tracción para llegar con buena velocidad a la frenada de la 4. Y luego la curva 5, que básicamente todo se hace en aceleración pura, porque estos coches tienen apoyo suficiente aerodinámico para no hay ningún problema. Y luego la 6 y la 7, que son curvas de carga aerodinámica media, y es verdad que son subviradoras, son un poco pestosillas, como le gusta decir a Charlie. Y luego ya la curva 8, que se hace de nuevo en aceleración, y la 9 y la 10, que es muy importante de la 9 no salir demasiado fuerte, para luego la 10 poder trazarla correctamente y tener buena velocidad de nuevo en la recta de meta, porque si no el coche que te venga persiguiendo puede ponerte en un brete. Así que con estas 3 zonas de DRS, la verdad es que va a ser bastante interesante mañana en el tema de adelantamiento. Pero ya sabéis lo que pasa luego cuando hay trenes DRS, etcétera, ¿no? Que la cosa se complica un poquito. Lo hablamos dentro de un 600. Grabamos. Sí, pues ya eso lo podemos preparar luego ya tranquilamente. Y ya digo, como lo prometido es deuda, ya somos 600 seguidores. La verdad es que hemos llegado a una cifra espectacular para mí. No me imaginaba que yo iba a llegar a estos números. Y nada, lo hacemos, y yo creo que va a ser un programa muy bonito. Como os digo, estaba diciendo que me pierdo y luego no me encuentro.
El circuito de Austria, como digo, que no han cambiado las zonas de res, etcétera. Bueno, pues un poco lo que las claves, ¿no? Un poquito. Y ya entrando en el plano técnico, aquí tenéis el detalle de la pletina lateral de lo que es el endplate del ala delantera. Veis el nuevo, la nueva configuración y la antigua. Sobre todo, como señala Albert, bien señalado, veis este strake lateral en el endplate. Básicamente su función es generar energía en el flujo lateral para que tenga más facilidad a la hora de llevarse el aire por delante de la rueda delantera y, digamos, limpiar un poquito esa resistencia que genera la rueda delantera. Lo segundo, esta modificación del perímetro del endplate básicamente obedece a una optimización de material. Se reduce en masa, como veis, le han pegado. Fijaos además porque los taladros estos taladritos nos indican muy bien cómo se ha recortado, ¿no? Reduces masa, mantiene, seguramente ya han optimizado el material y por eso pueden mantener la rigidez adecuada, porque normalmente en un endplate de un ala delantera, en una pletina lateral, se genera una presión y contrapresión bastante fuerte, y esto puede hacer que doble mucho, ¿no? esa pletina lateral. Entonces hay que reforzar para evitar precisamente que haya esa flexión, ¿no? en la pletina y que pueda producir luego rotura en la zona o debilitamiento de la zona, y que luego con un pequeño toque, vibraciones, etcétera, pues termine por romperse. Y esta pieza de aquí, como veis, como ya han optimizado aquí esta superficie y también han optimizado este perfil último, este flap superior, porque aquí veis que está el plano principal, arranca aquí, veis la cuerda enorme que tiene el segundo flap, y luego ya las cuerdas más pequeñitas. Y aquí esto se saca o se hace también para generar algo de vorticidad que energice el flujo y lo saque fuera de la rueda delantera. También digamos que te limpia un poco más el flujo ese frontal que se genera en la rueda delantera, al igual que esta pletina. Y esto tiene pinta, lo que es esto, de optimización ya para muchos grandes premios. Y luego habrá otras cositas que sí sean particulares de ciertos grandes premios o de ciertos circuitos, como puede ser el de Austria. Y luego tenemos, aquí veis el perfilito, veis dónde terminan los flaps. Esta pieza de aquí, que veis aquí perfectamente, es donde se inserta la llave Allen para que se pueda modificar el ángulo de ataque de estos dos flaps. Del superior, donde está señalando Albert Fábrica esta piececita de aquí, pues ese es el flap superior y el siguiente flap. Esos dos flaps, a partir de aquí hacia dentro de la imagen, sería hacia la izquierda de la imagen, tal y como lo estáis viendo vosotros, sería la parte modificable y se puede actuar con un pequeño cambio del ángulo de ataque. Las alas delanteras vienen todas con una configuración básica, la que el equipo considere oportuno para el circuito, y ahora se pueden modificar en un pequeño porcentaje el ángulo de ataque de esos dos flaps superiores si tienes 4 elementos. Si el ala tuviera 3 elementos, solo podrías modificar el último. Hay veces que se hace así, es decir, que tú necesitas un poquito más de carga en el ala delantera y entonces modificas y aumentas el ángulo de ataque. Un poquito. Realmente estamos hablando de que si tienes un ángulo de ataque de inicio de 5 grados, como máximo vas a aumentar 2 grados más o algo así, ¿no? O 3 grados, no más, de una configuración genérica. O vas a disminuir también lo mismo, vas a disminuir 1,5 grados, 2 grados. Si no es suficiente con eso, lo que se hace es que se coloca un Garni flap. Se coloca esa pequeña pletinita que se coloca al final del borde de fuga de cada plano, de los planos en el ala trasera del plano del flap superior, y en el ala delantera del flap superior también, del cuarto, pues se le coloca esa pletinita, que es ya sabéis que el Garni flap no es más que una pletina totalmente rígida que se coloca en el borde de fuga del ala, la cual tiene una longitud muchísimo más pequeña, es un porcentaje de la cuerda del elemento. Si la cuerda vamos a suponer, mide 5 centímetros de longitud, pues el Garni flap rara vez va a superar el centímetro, será incluso a lo mejor un poquito más pequeño. Y bueno, Ferrari ha modificado, ya digo, como veis, esa zona, ha colocado
esta piececita, que no es más, como os digo, es un generador de vórtices, un turbulador, y lo que va a hacer es darle algo de energía a ese borde de fuga y limpiar el aire sucio que genera la rueda delantera. Aquí se ve con más claridad, veis, si viéramos, aquí estamos viendo el ala de frente, ¿no? Esto de aquí lo digo ya porque a lo mejor os preguntáis, esto va colocado dentro de un sensor de temperatura de neumático. Lo que mide es la temperatura de la superficie del neumático y en función de los sensores que tiene en el interior controla la temperatura del interior del neumático, de la carcasa, y controla la temperatura de la superficie del neumático, la exterior. En el ala delantera se coloca aquí para medir las de las ruedas delanteras, y en el fondo del monoplaza, por delante de las ruedas traseras, también se suelen colocar este mismo tipo de sensor, también oculto, ¿no?, entre la fibra de carbono, para darle la mayor, o sea, para enfundarlo, digamos, en una especie de, podríamos decir, de funda aerodinámica, simplemente para que el aire no se enturbie, ¿no?, con la presencia de ese sensor. Y como veis, el cambio aquí se nota también. Veis cómo está optimizado este perfil lateral, como aquí hay más material y aquí se ha reducido ese material, eso reduce inercias también. Al final los Fórmula 1, un gramo arriba, un gramo abajo, realmente puede marcar una diferencia bastante grande. Y aquí lo que os decía, ¿veis? Esta es la piececita donde va situado ese tornillo, el sistema de piñoncillo para poder ir girando ese flap superior. Veis que lleva un Garni flap, se ve perfectamente en la imagen, esa pletinita que se le ha colocado en vertical en el borde de fuga. Ese es el Garni flap y veis lo chiquitito que es realmente. Estamos hablando de posiblemente un flap superior con una cuerda de eso, de alrededor de unos entre los 5 y los 10 centímetros, y ese Garni flap no tiene más de un centímetro de altura. Y lo mismo, veis esa piececita, está aquí señalándola Albert Fábrica, para generar ese vórtice o energizar ese flujo y conseguir sacar ese aire y limpiar un poco reducir la resistencia aerodinámica local o parásita que se genera en la rueda delantera mediante esa energización de ese flujo. Y lo mismo, la pletina lateral cambia un poco porque, claro, ha cambiado. Esta pieza de aquí ha cambiado, la rigidez de esa pieza ha cambiado y por lo tanto esta pletina, este strike lateral tiene que cambiar también. Un trabajo bastante fino en Ferrari y bueno, ya de momento parece que en la clasificación ha funcionado. Ya veremos durante la carrera a ver lo que sucede o lo que ocurre. El tema de alas traseras aquí en Austria va a ser bastante interesante observar porque hay diferentes configuraciones en diferentes equipos. Empezamos por... veis aquí ala trasera de Williams y la de Alfa Romeo. Veis cómo el flap superior es diferente. Como la configuración en Williams es parecida, quiere hacer también la misma forma de cuchara, pero Williams lleva una ala bastante más pequeña. O a priori da la sensación de que la cuchara tiene como una menor cuerda. En la de Alfa es verdad que parece que es bastante mayor. Entonces, a priori, yo me inclinaría porque Alfa tiene algo más de apoyo aerodinámico atrás que Williams. A cambio, Williams tiene un flap superior que parece que tiene más cuerda. Y por lo tanto, cuando use el DRS de Williams va a ser un poco más potente. Ahí ya veremos a ver lo que ocurre entre uno y otro. En el caso de McLaren lleva una configuración de menos ala en la parte trasera. Aston Martin lleva una configuración parecida a McLaren, pero su flap superior es algo más grande. Ya digo que estos son más o menos sensaciones, porque no tienes el metro, no estás midiendo. Pero a priori parece que sí, que Aston Martin llevaría una configuración con un DRS un poquito más potente que el que tenga McLaren. Pero bueno, al final la cuchara es muy parecida, la forma es muy parecida y llevan una configuración de carga media, aproximadamente podríamos decir. Aquí vemos a la gente de Haas, por ejemplo, lo mismo, una configuración de carga media, también Haas con una ala trasera tipo Ferrari. Haas es todo tipo Ferrari, vamos, aquí no estoy diciendo esto es una perogrullada, no es una obviedad, pero sí, llevan una configuración de carga media, Aston Martin media tirando a medio alta, McLaren algo menor,
Y luego, bueno, esto se puede corregir fácilmente si ves que luego te falta algo de carga poniendo el Garni Flap ese que os he hablado antes. Y luego Alpha Tauri, pues que veis que está ahí, pues bueno, con una configuración también un poquito a medio camino, ¿no? Entre uno y otro. En el caso de, como veis, de Red Bull lleva una cuchara un poco más suave, el famoso flap superior enorme que lleva Red Bull desde hace ya, desde que empezó la temporada prácticamente, que por eso tiene un DRS tan potente. Ferrari lleva una configuración con menos ala trasera que Red Bull, pero es que Red Bull en realidad, aunque parezca que lleva algo más de ángulo de ataque, luego después lo compensa con creces por esa unidad de potencia tan buena que tiene y por ese DRS tan potente. Ferrari lleva menos carga y, por ejemplo, Mercedes lleva una configuración parecida a la de Aston Martin, pero me da la impresión que Mercedes va menos carga, va con un flap superior menos anguloso, con un ángulo de ataque menor, y sí lleva una cuchara más fuerte. Si volvemos a la foto de Aston Martin, veis la cuchara un poquito menos, está menos cargada, es el flap superior que está más cargado, y sin embargo en Mercedes me da la impresión de que es al revés. Y una configuración muy parecida a la de Alpine. Alpine lleva una configuración bastante parecida a Mercedes en este aspecto. Quizá Alpine lleve, me da la impresión de que el flap superior es un poquito más grande y el DRS de Alpine sea un poco más potente que el de Mercedes. Teóricamente, todo esto es teóricamente. Luego después las cosas cambian. Lo mismo, la tapa de la nariz del Ferrari, que ha cambiado, han cambiado un poquito aquí el ajuste, ¿no? Con la fibra de carbono. Ves que se ha retrasado un poquito. Eso básicamente lo que buscan es compactar un poco dónde termina esta tapa. Aquí van situados una serie de sensores aerodinámicos y van situados las pesitas o sea, los lastres de tungsteno que se usan, que te permite la normativa usar para llegar al peso mínimo y colocar esos lastres en los puntos donde los necesitas. El hecho de retrasar esa tapa un poquito hacia atrás pues hace que también puedas manejar el flujo aquí en la punta de la nariz de una manera un poco más suave, y quizás lo que busca es eso, ¿no? En este caso Ferrari. Pero bueno, el cambio es realmente bastante pequeño, así que en realidad esto es un cambio nimio realmente. Francisco Narro, muy buenas tardes. Es increíble, van a milímetros, sí, totalmente. Esta gente mira hasta el último milímetro y diría que hasta a décima de milímetro. Pero bueno, como os digo, ya os digo, aquí han retrasado un poquito, pues eso, para tener una transición un poco más suave, ¿no? Desde al paso por la tapa. Cambios mínimos, también consigue probablemente que el aire entre más eficazmente en la toma de aire para la electrónica, cosa que aquí a lo mejor no conseguían que entrara de la misma manera. En fin, cambios pequeñitos, pero que seguramente el equipo pues los busque. Aquí veis mejor un poco, ¿no? A lo que me refiero. Aquí estaba más adelantada y aquí ya la tenemos un poquito más atrasada. Así que a priori el cambio buscaría eso, una entrada un poco más directa del aire a esa zona interior para enfriar la electrónica que hay ahí dentro, y una transición un poquito más suave del aire para el paso del intra 2 y el extra 2, para que no haya un choque un poco más abrupto y genere una zona de presión local aquí que te puede aumentar un poquito la resistencia local. En este punto la resistencia general del vehículo no debería de notarlo casi nada, pero es un detalle, ¿no? Como Ferrari, bueno, pues ha cambiado un poquito ha modificado un poco esa zona del morro. Y ya quería ir con el McLaren, que ha cambiado muchísimo. Para este Gran Premio ha traído una modificación bastante importante. Creo que eso ha ayudado también a Norris a tener un comportamiento hoy del vehículo más noble. De hecho, Norris no he escuchado muchas vueltas anuladas por él mismo, o sea que a priori anuladas para él mismo, perdón. Así que a priori el coche ha debido de ser bastante dócil. Mañana en la sprint y sobre todo el domingo en la carrera ya veremos a ver el desgaste de neumático y cómo aguanta el McLaren el paso de vueltas, ¿no? Pero en lo que es a una vuelta parece que el coche ha ganado bastante. Habría que luego que esperar también a grandes premios en otros circuitos, otras características y otras temperaturas, y ya realmente asegurarse de que sí, de que la cosa ha cambiado. Como veis, han cambiado
tanto el perfil inferior como el superior, esas curvas, ¿no?, que forman el pontón. Esto es optimización de refrigeración, reducción de resistencia aerodinámica y optimización de esas superficies, seguramente introduciendo un poco el radiador hacia adentro, cambiándole un poco el ángulo, para conseguir que por fin por fuera la aerodinámica sea esa búsqueda, ¿no?, del concepto de Red Bull. Mayor excavación inferior y una optimización de esa superficie de la parte superior, ¿no?, del pontón. Eso busca también llevar los flujos aerodinámicos de una manera más eficaz a la parte trasera del vehículo, que al final es el secreto. Limpiar el aire sucio de la rueda trasera, evitar que se origine un problema de interacción entre ese aire sucio y el aire que viene de abajo del fondo, que sale por el difusor, y llevar aire de una manera más eficaz a la zona del wing wing y a la parte superior del difusor, para aumentar el trabajo de ese difusor y ser capaz de expandir más caudal de aire. Si eres capaz de expandir más caudal de aire, tu suelo tendrá más potencia aerodinámica. Así que en ese aspecto, pues básicamente lo que busca McLaren, como todos los equipos. Y el concepto Red Bull parece ser que es el más copiado y por lo tanto es el que está funcionando. Bueno, de hecho, además no hace falta que lo jure, porque Verstappen ahora mismo está líder del mundial y además ahora mismo no hay nadie, ¿no?, que pueda hacerle sombra. Aquí, si seguimos con la optimización, veis cómo han retrasado la parte superior de esa cuchara, ¿no?, por donde entra el aire para refrigerar el calor del motor. Cómo han optimizado toda esta zona de aquí, han reducido material y lo han retrasado. La cuchara sigue estando situada, la cuchara inferior, prácticamente en la misma zona. Yo creo que ni siquiera ha cambiado mucho la forma, pero la parte superior del pontón sí se ha estilizado bastante. Y eso es también porque seguramente el radiador lo han optimizado, la posición, han reducido también el volumen que ocupaba el radiador, por lo menos hacia la parte exterior, y eso es muy importante. Ahora, habrá que ver también si el calor lo evacúa adecuadamente, o si ahora tienes un problema de calor. Si tienes un problema de calor, entonces vas a tener un problema en carrera. En clasificación no tanto, pero en carrera sí, claramente. Así que vamos a verlo. Excavación mayor en la zona inferior, ahora ya tienes una optimización mejor de esa superficie y por lo tanto ya puedes trabajar mejor con esos flujos. Y como veis, no tienes que sustituir o no tienes que buscar un nuevo chasis, porque realmente si miramos las dos imágenes, donde está situado en una y otra el espejo, realmente te das cuenta que las zonas de impacto lateral siguen siendo, seguramente están posicionadas en el mismo sitio. Y bueno, aquí la reina, ¿no?, de todo esto, que es el famoso canal ese que se le hace, esa excavación que se hace en el pontón lateral a modo de Aston Martin. Básicamente esto es una copia del Aston Martin. Veis cómo han abierto aquí esas branquias, cosa que aquí eran diferentes. En la imagen inferior está la rampa propiamente dicha, pero en la imagen superior ya tenemos esa excavación, ¿no?, ese tobogán. Y buscan lo mismo que Aston Martin, llevar más caudal de aire a la zona del wing wing, ser capaces de poner más carga sin necesidad de poner más ala trasera. Que les funciona o no, ya lo veremos, ya digo, lo veremos mañana en la sprint, veremos un poco el rendimiento del coche en un relevo más o menos normal, y sobre todo el domingo se verá cómo funciona en una carrera completa. Aquí veis de nuevo fábrica como señala sobre todo esa zona. Es muy importante. Es muy importante calcular bien cuánta profundidad le vas a dar y luego la salida. Esas curvaturas de entrada y salida son importantísimas, porque el aire va a tender a expandirse y cuando el aire tiende a expandirse se frena. Si se frena mucho te genera mucha resistencia aerodinámica, que es un poco lo que ha optimizado Aston Martin con la última actualización de pontones. Aston Martin era un coche que genera y que sigue generando resistencia aerodinámica. Es verdad que genera mucha carga atrás, eso le permite tener una frenada muy estable y ser un coche que frena muy fuerte, pero tiene la contraprestación de una velocidad punta muy baja. Cuando tú traes el flujo aerodinámico por esta zona, y el flujo aerodinámico puede expandirse porque el aire, por efecto, todos los fluidos, o sea, no solo el aire, sino fluidos también líquidos, tienden a ocupar todo el volumen
que puedan. En un líquido la viscosidad y esas fuerzas de cohesión entre intermoleculares le impiden expandirse de la misma manera o con la misma facilidad que se expande el aire, pero el líquido también lo hace. Lo único que ocurre es que no llega a expandirse tanto como el aire o como un gas. Sin embargo, en este aspecto, ya digo, aquí si todo el flujo aerodinámico que traemos por la parte superior del pontón va a tender a expandirse mucho en esta zona, y si no has calculado bien puede generar resistencia aerodinámica adicional que luego tendrás que compensar de otra manera. Generas carga en el wing wing y por lo tanto puedes reducir un poco la carga que generas con el ala trasera, pero tienes que trabajarlo muy bien. Ya os digo que tienes que trabajar muy bien esa curvatura y evitar una expansión muy potente, muy fuerte, porque si no tienes un problema. Luego se te queda aquí el aire atrapado, no sale con la suficiente energía y puede ser un mayor problema que una ventaja el usar ese tipo de pontón. Aquí veis Flow Beast, la famosa parafina, como veis, de la zona delantera del pontón hacia la parte trasera. Yo no veo, o sea, el aire aquí a priori, siendo una foto regular nada más, no tiene muy mal aspecto, pero claro, eso seguramente en McLaren lo han estudiado mejor. El flujo sale, sobre todo por esta zona se mueve bastante bien, no parece que tenga falta de energía. Aquí quizá me genera un poco más de dudas esta zona de aquí, y me genera dudas también esta zona de aquí, pero puede ser también problema de la foto, de la publicidad y de lo que está tapando. Por lo demás, bueno, hoy Norris, la verdad, ya lo habéis visto, ha clasificado bastante arriba y ha funcionado el coche, por lo menos lo que es clasificación, ha funcionado bastante bien. Luego ya en la carrera ya será otro cantar, ¿no? Y ya veremos a ver lo que sucede. Ya digo, si tuviera que fijarme en algo en la imagen, me fijaría en esta zona de aquí y de momento en esta zona de aquí, que no me termina de convencer del todo. Pero repito que la imagen tampoco tiene la mejor de las calidades y por lo tanto yo no me fijaría mucho de... O sea, no me atrevo a hacer asegurar, ¿no?, que eso está mal o bien. Con una imagen con esta calidad no me atrevo a tanto. no llego a tanto. Y por último, pues lo que os quería enseñar, ¿no?, como la copia prácticamente de Aston Martin. Además llevan la misma unidad de potencia. Luego ahí también tenemos una comparativa bastante interesante, porque los radiadores se pueden colocar en una posición muy parecida en uno y otro coche. Y como veis, lo mismo os digo, ese tobogán bastante profundo te permite llevar más caudal de aire, sí, pero esa expansión de aire hace que el aire gane presión y pierda velocidad. Luego estás perdiendo energía y eso tienes que tenerlo muy en cuenta a la hora de trabajar luego con el resto de superficies del coche, sobre todo lo que es el ala trasera. Así que vamos a ver cómo lo evoluciona McLaren, y porque Aston Martin es un concepto que ya introdujo a principio de año y por lo tanto es algo que ellos conocen mejor que sus rivales. McLaren de momento lo ha estudiado, si lo ha sacado ya es porque están seguros de que eso, o por lo menos en sus simulaciones, funciona, y de hecho en la clasificación de hoy a priori ha funcionado. Ya veremos a ver luego en la carrera del domingo y sobre todo con el avance de los grandes premios. Más cositas de fábrica, pues aquí veis el Ferrari de nuevo, también cambios en la entrada de ese fondo del suelo del Ferrari, y es curioso e interesante porque optimización de superficies de nuevo. Como veis, aquí se ha sacado los strikes, todo lo que permita la normativa, y aquí se ha optimizado un poco esa superficie también, así que muy interesante, creo. Y curioso el hecho. Mantienen esta zona de aquí prácticamente intacta, quizá un poquito más excavado aquí en esta zona. Lo mismo, generar vorticidad, mantener ese vórtice va hacia el interior del vehículo y mantener ese flujo de aire que viaja por la parte superior del suelo lo más pegado posible a esa zona, para que no trate de irse al borde del suelo y perderse. La palabra sería derramarse realmente. La foto que os he puesto, esta de aquí, veis lo que hace aquí el flujo, ¿no?, cómo trata de derramarse. Eso dentro de, si
llevas un vórtice bastante fuerte. ¿Veis dónde está el pasillo de ese vórtice, de esa vorticidad que se genera en la parte de la entrada del suelo? Ese pasillo lo que hace es que mantiene, por eso se mantiene esta parafina aquí, que se ve bastante densa, es gracias a ese vórtice. Ese vórtice va girando. Si miramos el coche de frente, en la parte derecha giraría en el sentido de las agujas del reloj, para mantenerse hacia adentro. En la parte izquierda del vehículo, mirándolo de frente, giraría en sentido contrario a las agujas del reloj, para mantenerse también hacia adentro y que no se derrame ese flujo. Porque el aire tiende, como todos los fluidos, como he dicho, a expandirse todo lo que pueda, y al final se te puede derramar, entre comillas, lo de derramar, se me entienda, por el lateral del suelo. Y eso es lo que no quieres que ocurra. Entonces, esta zona de aquí está hecha ex profeso para eso. Aparte de luego las formas que le vas dando a la parte superior del suelo, esa excavación que se realiza por debajo del pontón, etcétera, ¿no? Todo eso es muy importante. Hablando de excavaciones, creo que no lo he abierto aquí, pero lo busco en mi perfil, que creo que la compartí. Un segundito. Bueno, esto no lo he enseñado. Ya sabéis que Pirelli cambió la previa. Veis el desgaste de neumático, donde más energía lateral se pone, y tampoco es excesiva en el neumático trasero izquierdo en este circuito, porque hay mucha aceleración que pilla en apoyo, ¿no? Estás justo en el apex y al salir pones mucha energía, entonces ahí veis que es donde más se va a poner, neumático trasero izquierdo. Los demás, pues bueno, el sufrimiento es poquito, la energía lateral. Por eso Pirelli aquí, que sabéis que suele ser muy conservadora, ha traído la gama más blanda de neumáticos. Esto se me olvidó enseñaroslo antes, ya lo hemos visto. Vale, aquí está, esto era lo que os quería enseñar de Javi Prieto, que compartió estas imágenes. ¿Veis cómo Ferrari ha sacado esos strikes fuera? Digamos que con esas pletinas lo que consigue es energizar el flujo un poquito mejor. No así el Venturi. El Venturi, la única manera de energizarlo es estrecharlo todavía más, pero que tienes que tener mucho cuidado, porque si tienes un área de entrada muy pequeña en el Venturi y llega mucho caudal de aire y no lo manejas bien, puede ser que mucho aire se te escape. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Y estos strikes, que son curvos, se saca el aire por esta zona de aquí. Ese aire saldría por aquí con mucha energía y además se puede usar para evitar que se derrame el flujo que viaja por arriba. Un poco, podríamos decir eso. Y aquí veis lo que os digo, ¿no? El anterior y el nuevo, veis cómo la excavación es superior en esta parte del fondo, precisamente para darle más énfasis a esa parte. Tener más volumen disponible para llevar más caudal de aire a la parte trasera, para cargar más la parte trasera del vehículo. Y aquí igual, aquí se nota un montón, porque veis como en el anterior modelo ya estaba bastante bien excavado, pero no lo suficiente, y aquí cómo se optimiza más y cómo se mete todo eso más hacia adentro. Que tengo mayor distancia de aquí a aquí, o sea, aquí tengo un mayor potencial aerodinámico porque tengo un mayor volumen de control. Aquí tengo menor potencial aerodinámico porque esta distancia es algo menor, simple y llanamente. ¿Es más fácil de controlar este flujo? Probablemente sí. No basta solo con tener mayor entrada y salida, no basta con tener mayor volumen, sino hay que controlar ese flujo también. Y a veces el control excesivo de flujo pues puede conllevar un aumento de la resistencia local. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Volviendo al tema, bueno, aquí eso, lo que había enseñado de Ferrari, y ya pasando a lo que ha sido la clasificación hoy, pues como veis, un circuito corto nos lleva a que las diferencias sean extremadamente pequeñas. Fijaos en la Q1, Max Verstappen ha hecho el mejor tiempo, 1.05, 1.16, pero prácticamente creo, si no han sido todos los pilotos, casi todos los pilotos han tenido alguna vuelta anulada. Y el último tiempo ha sido de Nick de Vries, 1.05.974. Es decir, estamos hablando de que de Vries ha quedado a aproximadamente 8 décimas de distancia de Verstappen. Claro, estamos hablando de un circuito de 4,3 kilómetros y además un detalle que no es baladí. Un circuito con muy poquitas curvas. Si repasamos el circuito, que lo tenía por aquí abierto, aquí tenemos curvas reales. Lo que son curvas tendríamos una, la 2 no la considero una curva, tendríamos 1, 2 con la curva 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, perdón, 7, que me he pasado, he puesto una más. 7 curvas.
Un circuito con solo 7 curvas. Luego es muy normal que ocurra esto. Ya no solo por lo corto que es el circuito, sino por las poquísimas curvas que hay. Y luego otra cosa, porque bueno, los tiempos de Max Verstappen no los voy a tomar en consideración, pero si vemos Charles Leclerc 1.055, Carlos Sainz 1.053, porque esto imagino que ha sido porque le habrán anulado este tiempo luego a Sainz, no sé, en fin, no sé por qué lo han situado así, o a lo mejor se han equivocado aquí al poner el tiempo, ¿no? No, porque estoy viendo que también Fernando Alonso 1.056, eso puede ser por la vuelta anulada y demás. Este es el mejor tiempo, pero no ha sido con el que ha clasificado, entiendo. Pero bueno, mirad que prácticamente, bueno, Checo Pérez 1.051, pero se lo habían anulado, luego por lo tanto se habrá clasificado con un tiempo mucho mayor. No sé, ya veis que la vuelta óptima muy cerca la una de la otra, y os repito, estas diferencias las vamos a ver también. Mañana vamos a ver cómo es raro que un piloto se vaya a escapar muchos segundos, y si lo hace, si Max Verstappen consigue escaparse muchos segundos por delante, ya sí que se olvide todo el mundo de ganar una carrera este año, salvo que Max Verstappen tenga un problema. En la segunda, la Q2, 1.049. El último ha sido Checo Pérez, pero no lo cuento, 2.06. Han anulado su tiempo, ha sido un desastre. Lo de Checo ha sido un desastre. Valtteri Bottas 1.05, de nuevo volvemos a lo mismo. La diferencia ha sido súper pequeña. Y luego ya la Q3, que es la que realmente nos vale, 1.043, 1.044, 1.045, 1.046. Como veis, Fernando Alonso 1.049. La verdad es que la vuelta no ha sido buena de Fernando. Stroll ha tenido una buena sesión de clasificación, hay que reconocerlo. Y el coche, pues creo que no ha estado a la altura de las circunstancias. Se le ha atragantado un poco el circuito a priori, o por lo menos a una vuelta. Ya veremos a ver lo que sucede mañana en la sprint, y sobre todo el domingo en carrera. Así que bueno, esto ha sido un poco lo que ha dado de sí la clasificación. No sé si queríais preguntar algo por el chat, o algo de lo que he comentado anteriormente, o algo sobre la clasificación, si tenéis alguna historia. Como veis, muy igualado la historia. La sorpresa de Lando Norris ahí arriba. Es verdad que el McLaren ha funcionado, por lo menos el de Lando ha funcionado muy muy bien. Piastri no le ha pillado mucho el truquillo al circuito, pero Norris sí ha estado bastante bien. Ha estado, a mi modo de ver, ha estado valiente. Y me gustaría pensar, me gustaría pensar que no es tema de relajes agresivos, pero me temo que puede ser eso. Y que al final mañana pues sobrecaliente el neumático y sufra un poquito. Pero bueno, como tiene una buena velocidad punta, como este circuito realmente hay pocas curvas, es cuestión de estar muy concentrado, y puede que al final a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? El tema, pues de nuevo fracaso de Checo. Llevamos 4 grandes premios ya con este. Que Sergio Pérez, pues porque en Miami ya... Bueno, no miento, en Miami sí clasificó bien, de hecho clasificó bastante arriba, pero bueno, luego vino su compañero, remontó y lo dejó a la altura del betún. Pero llevamos luego Barcelona, Canadá y este circuito, y Austria, en los que Checo no pasa a Q3, y eso ya se empieza, pienso personalmente que empieza a ser problemático para el propio Checo. Con un coche que está demostrando ser con diferencia el mejor coche de parrilla, Sergio Pérez debería estar más arriba situado. A mí personalmente, al menos creo que debería estar más arriba. Los Alpine me han sorprendido para mal. Esperaba que en un circuito con pocas curvas Alpine estuviera un poco más arriba, pero otra gente que no se ve que a una vuelta no han terminado de cuadrar, no han terminado de cuadrar la vuelta. Albon, a lo que nos tiene acostumbrado, al final ahí lo veis, 10º. La verdad es que bueno, ya cuando ha llegado la hora de la verdad, con un coche bastante descargado en el sector 2 sufría bastante y era muy difícil que pudiera conseguir nada. Nico Hülkenberg, la sorpresa, que viene siendo siempre sorpresa, pero bueno, ya habéis visto, en Canadá con esas condiciones tan especiales de la clasificación consiguió clasificar más arriba. Aquí no ha podido ser. Estamos hablando de un circuito bastante corto,
Y como veis, Nico Hülkenberg ha quedado por detrás de Fernando y ha quedado bastante cerca. Cuidado que no llega a las 2 décimas la diferencia. Ya digo que lo de Fernando también habrá que verlo. No sé si vosotros sabéis algo más de lo que ha sucedido, si ha sucedido algo en su vuelta. Pero personalmente creo que puede que lleve otra vez unos reglajes suaves para tratar muy bien el neumático y así no tenés que hacer poder hacer una parada menos que el resto. Lo que pasa es que si aquí al final va a ser una carrera de una sola parada, no lo sabemos. Austria, no recuerdo el año pasado la estrategia ganadora, pero creo que no, creo que fue a 2 paradas. Así que vamos a esperar a ver si mañana hay que hacer 2 paradas también y si Aston Martin pudiera hacer una sola y minimizar daño. En una carrera a 2 paradas, si la ideal es 2 paradas y tú haces solo una, depende muy mucho del safety car para poder ganar la carrera. Si en una carrera de 2 paradas, repito, tú vas a una, es porque quieres minimizar daño y si suena la flauta, oye, a lo mejor de repente te colocas arriba. En una carrera de 2 paradas, lo ideal es 2 paradas, tú tienes que ir a 2 paradas si quieres tener más posibilidades de ganar. Pero bueno, ya lo veremos conforme pase. Sobre todo mañana. A ver mañana cómo se realiza esa sprint y a ver cómo corren para poder atisbar un poquito qué puede pasar el domingo. Lo de Pérez tiene que ser un tema mental. Sí, le han quitado área deteniendo un misil solo. Además, Francisco lleva el tema de Pérez. Yo creo que además también es que es eso, es mental sobre todo. Porque no es normal que, repito, que con ese misil, ya no digo que clasifique incluso por detrás de Verstappen pegado a Verstappen, no, pero que menos que estar luchando en clasificación con los 2 Ferrari hoy, por ejemplo. O sea, si tu compañero Max Verstappen ha hecho 1.04.391 y Leclerc ha sido capaz de hacer 1.04.439 y Sainz 1.04.581, tú tienes que estar ahí. Con ese coche tú deberías de estar en ese 1.045 y 1.04 alto, 1.045 bajo. No tiene sentido, pero bueno. Y sobre todo la grata sorpresa de Norris, 1.046, no se ha quedado nada lejos de los Ferrari. Y repito, a ver mañana, a ver cómo le va la carrera mañana. Los errores que ha cometido no han pesado mucho, totalmente de acuerdo. Sí, no, y sobre todo, ya digo, el tema de Pérez es que a principio de temporada se vendió que iba a luchar a brazo partido con Max Verstappen, pero Max se lo ha merendado y eso es una realidad. Lo siento por esa gente, como denominan los checolivers y esa gente que creen que hay una conspiración dentro de Red Bull para machacarlo, etcétera. Bueno, ya sabemos. Efectivamente, y aquí hay que poner los puntos sobre la I, Max Verstappen es el caballo ganador de Red Bull y Red Bull va a poner todo de su parte para que Max esté lo más cómodo posible y sobre todo para que Max pueda rendir al máximo posible, al máximo que pueda él, ¿no? Y efectivamente al segundo piloto no se le van a dar las mismas oportunidades que se le dan al primero. Hasta ahí estamos. Incluso en la estrategia se va a buscar todavía optimizar más la del primer piloto que la del segundo. Y en eso Red Bull lo tiene muy claro. Ahora bien, eso es una cosa. Y otra cosa es que deliberadamente tú a tu segundo piloto le estés perjudicando claramente. Y le estés haciendo la puñeta. Porque además tiene poco sentido desde el momento en que tienes un límite presupuestario, en que tienes que intentar quedarte dentro de ese límite presupuestario, en que accidentes de tu segundo piloto, etcétera, o problemas mecánicos pueden ser perjudiciales precisamente para cumplir con ese límite, y porque luego cuando tú tienes que luchar en un campeonato de constructores te interesa que tu segundo piloto consiga los puntos suficientes. Es verdad que ahora mismo Red Bull está bastante separada de los perseguidores de Mercedes y de Aston Martin, pero ¿quién te dice a ti que si perjudicas mucho a tu segundo piloto, este no sea capaz de puntuar en algún gran premio que otro y poco a poco empieza a perder comba y, oye, te puedes ver en un brete en el campeonato de constructores? Así que no, a nadie le interesa perjudicar tanto, ¿no? Ahora, que van a beneficiar a Verstappen o que van a buscarle la mejor estrategia, las mejores, digamos, todo, ¿no? Lo que rodea a Verstappen va a intentar ser lo mejor de lo bueno, lo mejor, ¿no? Lo mejor que tenga Red Bull, por supuesto que sí. A mí eso no me
A mí eso ni lo dudo, vamos. Se le van a merendar en la general. Efectivamente, es que los dos lobos que tiene detrás, Hamilton y Fernando, son dos tipos, tanto Hamilton como Alonso, que no dejan ni las migajas. Y como les den la más mínima oportunidad, ellos van a cogerse todo. O sea, eso que no les quepa la menor duda. Así que creo, efectivamente me pasa lo que a ti. Yo creo que Pérez ha perdido el momentum, está ahora mismo en un punto bajo y ahora mismo va a sufrir, está sufriendo. Pero bueno, con ese coche debería, mañana ya empezando en la sprint ya debería de remontar bastante. Aunque ya vimos que en Canadá sufrió. A ver lo que pasa aquí. En fin, bastante complicado. Y por último os tenía preparado una cosita de esta cuenta de la verdad de Tesla. Bueno, roturas del brazo neumático, ¿no? Bueno, pone aquí del brazo neumático. A ver, las suspensiones multibrazo son de paralelogramo deformable habitualmente. Tienes un triángulo inferior, un triángulo superior y la unión que se hace con el amortiguador y el elemento elástico que suele ser un muelle. El tema es que luego tienes un quinto brazo de control, el tirante, el famoso tirante de la suspensión. En este caso concreto creo que lo que se ha partido ha sido el inferior. Y el tema, sí es verdad que la llanta tiene ahí un toque. No se ha roto sin más, no lo sé. Para romper un brazo el llantazo tendría que ser, creo que se vería bastante más eso. Porque además aquí lo que me llama la atención es que es la típica rotura por fatiga. Tiene una zona más brillante, como veis, este brazo de control. Este no es el brazo de control, este es el brazo de apoyo. Creo que si no me equivoco debe ser el brazo inferior. Normalmente en la mayoría de vehículos yo los he visto de chapa estampada. También se hacen en aluminio, en fundición de aluminio. Pero normalmente suele ser en chapa estampada, chapa forjada, ¿no? Para darle un poco más de resistencia al brazo. Sobre todo porque tiene que soportar el peso, ¿no? Parte del peso del vehículo. El tema aquí es que a veces ocurre, y esto se estudia mucho en resistencia a materiales y en ciencia de los materiales, ocurre que cuando se realiza un diseño se trata de optimizar el material al máximo. ¿Para qué? Para reducir las inercias. O tratar de reducir esa inercia es beneficioso para la dinámica del vehículo. ¿Cómo se reducen? Se reduce el espesor de la pieza. Se le da una forma determinada, se le da unas nervaduras determinadas para rigidizar y que la pieza sea capaz de soportar los esfuerzos a los que va a ser sometida. Normalmente o antiguamente se hacían muchas pruebas en banco de pues pruebas de vibraciones, se le sometía a la pieza a todo tipo de torturas y se hacía cálculo a fatiga. El cálculo a fatiga se realiza a 1.000.000 de ciclos. ¿Se hace 1.000.000 de ciclos de subida-bajada en un banco? No necesariamente. Es decir, es un método logarítmico el cual se realiza en una gráfica. Bueno, pues tú tienes el diagrama esfuerzo y tiempo. Se empieza por un esfuerzo repetitivo, ¿no? Que sería esfuerzo positivo o negativo. Que en este caso estamos hablando, para que sea un esfuerzo de fatiga tiene que ser un esfuerzo repetitivo en el tiempo. Y lo que a grandes rasgos, todo esto que estoy explicando luego habría que estudiarlo más profundamente. Me daría para hacer un directo completo hablando solo exclusivamente del cálculo a fatiga. Esto se calcula de tal manera que en ese banco, cuando tú pruebas, pues pruebas X ciclos. Se realiza esa unión de esos puntos, te va a salir una curva logarítmica y entonces se busca a ese 1.000.000 de ciclos. Como te sale ya la curva logarítmica, lo único que tienes que hacer es alargar esa curva, o sea, hacer un cálculo sencillo hasta ese 1.000.000 de ciclos. Si la fuerza que te sale, porque el esfuerzo al 1.000.000 de ciclos te va a salir muchísimo menor el esfuerzo de rotura que al principio, porque la pieza se va debilitando. Entonces esto se calcula de la siguiente manera. Bueno, el 1.000.000 de ciclos suele ser algo genérico, depende del tipo de pieza, de las horas de trabajo que tú calcules para esa pieza. Pues puede ser 1.000.000 de ciclos, puede ser medio millón de ciclos, pueden ser 2 millones de ciclos. El tema es el siguiente. Cuando tú llegas a ese cálculo de 1.000.000 de ciclos, te vienes a tu gráfica, buscas la fuerza te va a salir bastante menor para esa rotura, y si consideras según tus cálculos que eso está correcto, que esa fuerza toda no va a ser alcanzada, ¿no? Puedes considerar que esa pieza
a priori no debería de romper por fatiga, a priori, repito, pero eso no tiene por qué ser así. Pero bueno, ya tienes un cálculo en el que basarte. Eso ahora, hoy día, es más fácil de realizar porque incluso con la computación actual, que es mucho más potente que la de hace años, tienes la ventaja de que el cálculo por elemento finito te permite averiguar, además de si va a romper por fatiga, dónde se acumulan esas tensiones en la pieza. Porque en las piezas, os he dicho antes que hay nervaduras, hay límites de espesores, etcétera, y eso lo que hace es que haya acumulaciones de tensiones internas en ciertos puntos de la pieza. Si la pieza tiene muchas aristas, tiene muchos dobleces, tiene zonas donde se encuentran superficies con un ángulo agudo, bastante agudo o incluso recto, ahí corres peligro de que haya acumulación de tensiones internas, de que pueda haber una rotura de fibra. Amigo, eso puede ser un problema, y un problema serio. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Y me inclino por pensar que es una rotura por fatiga por esta sencilla razón, por el tipo de rotura. Porque normalmente las roturas por fatiga en una pieza metálica suele haber una zona más brillante y suele haber una zona un poco más opaca, un poco más de sombra. La zona más opaca, digamos que es la rotura ya frágil, ya la pieza se arranca, ¿no?, directamente, y la zona brillante es por donde más o menos se ha iniciado la rotura. Y en este aspecto veis que esta pieza de aquí es la que viene por aquí y esta es la que uniría por aquí, más o menos, ¿no? Creo, y repito, lo he dicho en el tweet que compartí en mi perfil, que puedo equivocarme. Esto simplemente viendo una foto, solamente viendo una foto y sin tener las piezas en la mano y sin hacer pruebas, no se puede determinar así tan a la ligera. Pero esto me inclina, o me hace inclinarme a pensar que esto es una rotura por fatiga. Porque lo que no es normal, y aunque diga que ese bordillazo ha tenido algo que ver, yo no sé vosotros si alguna vez habéis dado bordillazo con vuestras llantas, yo sí. Y yo esta es la bendita hora que todavía no he roto ningún brazo de una suspensión de un vehículo. Aquí se juntan varios factores, ojo, yo tampoco tengo ningún vehículo que pese más de 1300 kilos en vacío. 1300, creo que el vehículo que tengo en casa que más pesa son 1340 kilos en vacío. Este vehículo en vacío ya son 2 toneladas prácticamente. Ahí ya, ojo, ya estamos cargando bastante más. Y lo segundo, ya digo, optimización de material y a lo mejor hasta incluso mala elección de los materiales, de la aleación, etcétera, ¿no? Perdonadme un segundillo, que corto un momentillo y... Perdonadme, que estaba llamada importante y hay algunos móviles desconectados en la casa y al final me han llamado a mí. Así que bueno, como estaba diciendo, por cierto, muy buenas, Isma, buenas tardes. Como estaba diciendo, pues eso es lo que me inclina a pensar, ese brillo que se ve ahí en la pieza, es lo que me inclina a pensar que eso es una rotura por fatiga. Y os repito, yo he pegado llantazos, tengo en el coche llantas un poco comidas en el lateral y demás, y no he tenido nunca este problema. Eso no quiere decir que no lo tenga de aquí a futuro. Yo toco madera y espero no tenerlo. Pero no, por un simple picotazo en una llanta, ni siquiera se ha salido el neumático, no ocurre esta rotura. Eso os lo puedo garantizar. Eso sí lo puedo garantizar. Entonces, bueno,
es un tema delicado, últimamente además con tanto ahorro de costes, tanto ahorro en pruebas de vehículos. Ya, como he dicho antes, se utiliza el método de elementos finitos, el FEM, Finite Elements Method. Pero el tema es que, siendo delicado y tal, estas cosas hay que tratarlas con mucho cuidado. Porque como veis aquí, el resultado es que ese brazo ya no sujeta la rueda y por lo tanto habéis visto cómo se ha ido hacia atrás. Lo que ha ocurrido con esta rueda, pues hombre, con el brazo, pues, repito, me inclino a pensar que esto es una rotura por fatiga de material y que ese material hay que calcularlo mejor. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues rediseñando la pieza. Si la aleación a priori tiene un módulo de Young suficiente y tú has visto su diagrama de tensión de formación es bueno, no tienes por qué, no deberías de tener que cambiar esa aleación, salvo que la aleación sea difícil de trabajar, que también podría ser el caso. Lo más seguro es que no cambien la aleación o la cambien muy poco, y lo que sí hagan es cambiar el diseño de la pieza. Eso sí es necesario y sí se debería de hacer. Y era bueno, a modo de simple comentario, porque me llamó mucho la atención esto, ¿no? Mantenga al mensajero. Muchas gracias, Isma, por esa suscripción, que por cierto no sé por qué no ha sonado y tengo que mirar lo de las alertas, porque es que no sé por qué las alertas del follow sí las tengo bien diseñadas, bien hechas, y la alerta de la suscripción no, a veces me suena, a veces no, en fin. Vamos al lío. Muy buenas tardes. Pues ya prácticamente estoy terminando el directo, así que ya quería terminar con este detalle que me ha llamado mucho la atención, sobre todo, hombre, teniendo en cuenta la fama que tiene Tesla, que no está siendo muy buena en ese aspecto de la confiabilidad, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Podríamos decir, un poquito peligrosas, pero a fin de cuentas es eso. Veis la multibrazo, este es el brazo superior que simula el triángulo, aquí hay un brazo de control y seguramente por abajo pues se vean más detalles. Si esto lo ampliáramos pues se verían más detalles del vehículo. Ahí veis el fuelle del palier, aunque sea un coche eléctrico sigue teniendo un sistema de transmisión, el cual es como todo, por semiejes, ¿no? En este caso palieres. Y nada, ya digo que el detalle es este, sobre todo este y esa zona de ahí, y me da la impresión de que se acumulan tensiones internas, de que hay una acumulación excesiva, y al final este espesor es insuficiente para poder soportar esas tensiones. Si esta pieza fuera un poco más gruesa, a lo mejor no habría pasado absolutamente nada, seguiría estando no optimizada del todo, seguiría siendo un diseño el cual se podría optimizar con una menor acumulación de tensiones internas, pero no rompería, seguro que no rompería de esta manera, y menos en un coche con 2 años, según cuenta aquí la cuenta. Así que, en fin, no sé si tenéis alguna duda más que plantear, algo. Isma veo que está muy muy hablador. A mí no me llegan las alertas directo de nadie y ya he mirado todos los ajustes de Twitch. Es que de verdad que yo no sé qué coñes pasa. Me pasa con todos vosotros. Verstappen a comisario por molestar a Magnussen. Uy. Espérate que a lo mejor tenemos pole de Leclerc, ¿no? Vamos a ver lo que pasa. Pues bueno, chicos, no sé si queréis plantear alguna duda más, si tenéis algo más que comentar. Esto que acaba de decir Isma puede cambiar la clasificación hoy. Vamos a ver lo que pasa, porque es interesante tenerlo en cuenta. Molaría para salir de lo habitual. Sí, totalmente. Realmente Verstappen está haciendo esto un poquito aburrido, pero bueno, es normal. Cuando hay alguien que domina, un coche y piloto que dominan mucho, pues al final la gente quiere que haya salseo, ¿no? Quiere que haya algo. De todas maneras hay que reconocerlo. El trabajo que está haciendo Red Bull y Verstappen es inconmensurable. Ahora siguen su técnica evolutiva. Sobre todo en quali. Sí. Lo que pasa que, repito, lo de McLaren quiero verlo mañana en la sprint, a ver cómo se comportan los neumáticos en el McLaren y sobre todo en la carrera del domingo, a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, mañana la sprint la doy con Charlie en su canal.
No sé si Manuel estará con nosotros o no, pero en principio Charlie y yo sí estaremos. Y comentaremos la Sprint Race. Porque el domingo, no sé si llamarán a Charlie de Cope. Si lo llaman y tiene que bajar a Cope, pues no daremos la carrera, pero sí damos la Indy. Si no tiene que bajar a Cope, pues haremos Super Domingo, carrera de F1 y carrera de Indy. No sé si... Mientras voy a mirar, porque creo que no me olvido nada, pero así importante, ¿no?, que quisiera comentaros. De todas maneras, la clasificación hoy se ha desmerecido muy mucho por el tema de el tema de esos límites de pista, todo ese follón, que yo sinceramente creo que hay muchas ganas de complicar la historia, muchas ganas de protagonismo por parte de unos comisarios que parece que quieren ser más protagonistas que los pilotos. Yo muchas veces no lo entiendo. No va siendo flor de un día suelto. Williams juega siempre a la misma táctica. Williams tiene un coche muy rápido en recta y eso lo aprovecha al máximo. Es un coche que tracciona bien, además, todo hay que decirlo. Pero, y además aquí en un circuito como Austria, que realmente solo tiene 2 curvas de apoyo aerodinámico, a Williams le ha venido como anillo al dedo. El que no carbura es Alfa Tauri, sigue sin... Madre mía, ese coche está sirviendo de mula para Red Bull, pero vamos, no me cabe la menor duda, pero ninguna. Y de nuevo deciros, mañana en la sprint muy atento a lo que pueda hacer Aston y a lo que puedan hacer algunos equipos que a priori parece que no han ido bien en la clasificación, o que no han ido todo lo bien, ¿no?, que pensaban. Así que veremos. Sí, es lo que he dicho antes, Isma. También este circuito tiene 7 curvas reales, de las cuales 2 son de apoyo aerodinámico y otras 5 que son de stop and go. Realmente necesitas buena tracción, buena frenada solo en 2 de ellas, porque en las otras hay que dejar correr el coche. Y por lo demás, un circuito donde un coche con las características del Aston Martin concretamente, por ejemplo, o del Mercedes, tampoco son tan necesarias. O sea, también eso explica un poco el tema, ¿no?, cómo ha quedado la clasificación. Pero ya digo, mañana el sprint nos dará algunas pistas y el domingo ya tendremos la realidad, ¿no?, de cómo están las cosas. Sí, estoy de acuerdo, totalmente. El último sector es... porque son dos curvas muy difíciles, sobre todo la última. La 10 es muy fácil irse largo. De hecho, que se lo digan a Pérez si es fácil irse largo. y es muy complicado, muy complicado. En fin, chicos, me parece que lo voy a ir dejando ya. Empecé a las 7 menos cuarto. La verdad es que me ha quedado un directo bastante bonito para lo que quería explicar. Y nada, muchísimas gracias por ese apoyo. Ya somos 600, así que como prometí, ya para los últimos que habéis venido ahora esta tarde al directo, ya como prometí, os dije que en cuanto llegáramos a ser 600, hablaría con Carlos Castillo, que por cierto, Carlos, la suerte es que ha estado aquí también presente esta tarde y ha escrito por el chat, así que vamos a preparar ese especial con el SEAT 600, ese coche con historia, y a ver cómo lo hacemos. Mi idea a priori pues será esperar un poquito todavía, porque tenía preparado otros coches con historia ya, y a ver cómo lo hago con Carlos para poder realizar ese coche con historia pues de una manera especial, ¿no?, para celebrar esos 600 suscriptores al canal, esos 600 seguidores, perdón. Ojalá y fueran suscriptores. En fin, muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias por haber estado ahí, por el apoyo que le dais al canal. Ya os digo que para mí esto es un hobby, un placer explicaros todas estas cositas y poder enseñar un poquito todos los secretos, ¿no?, generales, ¿no?, y enseñaros lo básico, ¿no?, de ingeniería mecánica, aerodinámica, de ingeniería de competición, pues para que podáis entender o ver con otros ojos, ¿no?, y poder entender un poquito mejor por qué un coche funciona mejor, por qué un coche funciona peor, por qué ocurren ciertas cosas en ciertos grandes premios y luego de repente en otros ocurren todo lo contrario. Es difícil de explicar, pero eso es lo que trato, que por lo menos se pueda entender meridianamente. Así que lo dicho, muchísimas gracias a vosotros siempre y nos vemos en el próximo vídeo.